usted es invitado a un campamento donde recibe serias instrucciones acerca de la seguridad, especialmente cómo es que usted debe cuidar de que la amena y apacible fogata de la que va a participar no se convierta en un caos donde el fuego pase de ser una inocente chispa a convertirse en un incendio forestal. Debemos responsablemente contribuir a la seguridad de todos si participamos de un campamento, ¿no es cierto? Ahora, vamos a usar esa analogía, y no porque esta semana que viene tenemos un campamento también nosotros, pero quiero mostrarles que al participar del cuerpo de Cristo, es como que nosotros, querramos o no, debemos tomar la responsabilidad, la misma responsabilidad de aquel que toma cuando va a un campamento y tiene que ser muy responsable de cómo maneja el fuego. Nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, debemos ser responsables de cómo nos relacionamos unos con otros, porque, aunque lo aceptemos o no, o estamos contribuyendo a la unidad o estamos contribuyendo a la desunión. Pero algún tipo de fuego estamos nosotros manejando cuando nos estamos relacionando con otros. Entonces, también en el ámbito de la iglesia, manejarnos con responsabilidad, como si estuviéramos manejando fuego en un campamento, es algo que es fundamental. ¿Para qué? Para que esa llama, la calidez de su carácter, sea una fogata que una, que aliente a la comunión, a la conversación, en vez de que por ahí esa llama de su carácter, en vez de calidez, pase a ¿qué? A ser un fuego avasallador, que termina, digamos, destruyendo otras vidas, destruyendo relaciones. Entonces, hermanos, conforme vemos Filipenses, hoy nos toca el capítulo 2, versículos 3 y 4, vamos a estar viendo este tema que se llama contribuyendo a la unidad, y voy a estar usando esta analogía de la responsabilidad que tenemos en manejar el fuego responsablemente. En los versículos 1 y 2 de Filipenses capítulo 2, Pablo se enfocó en que los cristianos estén dedicados a un mismo propósito, a tener un mismo corazón, a estar en una misma mente. Y ahora, en los versículos 3 y 4, él habla de cómo pensar y actuar hacia los demás a modo de contribuir a la unidad. Y Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Vemos que los cristianos estamos llamados a contribuir a la unidad actuando responsablemente. Debemos ser responsables de aportar a la unidad, evitando esas cosas que la destruyen. Y estamos usando la comparación de aquel campista, aquel que va a acampar, que debe usar el fuego responsablemente. ¿A modo de qué? De calentar a los que acampan, a los campantes, cuidando de no producir un incendio forestal. El fuego de nuestras acciones puede conservar la vida o destruirla. El fuego de nuestras acciones puede mantener la unidad o destruirla. Entonces, usando esta analogía, quiero que veamos si somos un fuego cálido que conserva la unidad o un incendio forestal que la destruye. En los versículos 3 y 4 vemos que Pablo nos comparte cuáles son esos destructores de la unidad.
En el caso de los incendios, los destructores en un incendio forestal son aquellos elementos que avivan el fuego. Es más, son conocidos como el triángulo del fuego. Ellos son el combustible, el oxígeno y la fuente de calor. Y en el caso de la destrucción de la unidad, los elementos que atentan contra la unidad son el egoísmo, la vanagloria y buscar los intereses propios. Entonces, así como para evitar y detener los fuegos forestales debemos evitar el triángulo del fuego, de la misma manera, cuando hablamos de preservar la unidad en el seno de la iglesia, los cristianos deben evitar los destructores de la unidad. Y hoy vamos a dividir este mensaje llamado Contribuyendo a la Unidad, lo vamos a dividir en 2 puntos. El primer punto es destructores de la unidad y el segundo punto es preservadores de la unidad. En el primer punto veremos que Pablo nos presenta 3 destructores de la unidad. ¿Cuáles son? El egoísmo, la vanagloria y los intereses propios. Destructores de la unidad. Y luego veremos en el segundo punto que Pablo nos provee 3 preservadores de la unidad. ¿Cuáles son? Actitud humilde, considerar al otro como más importante que a sí mismo y buscar los intereses de los demás. Entonces, esa es la agenda que tenemos. Nos vamos de campamento, tenemos que tener cuidado de manejar responsablemente el fuego. Usted ha sido invitado por Dios a acampar, a vivir, a tener comunión, coinonía con el pueblo de Cristo, y usted en sus relaciones es un fuego que tiene que ser manejado responsablemente. Y lo que vamos a ver hoy, y lo que espero que el Espíritu Santo le muestre hoy es ¿qué tipo de fuego es usted? ¿Es un fuego cálido, apacible, ameno, que trae calidez a los demás? ¿O es un fuego fuera de control? Entonces, comenzando con el punto número 1, destructores de la unidad. En este primer punto veremos los destructores de la unidad y vamos a comenzar por el egoísmo. Pablo ya había denunciado la ambición personal de los predicadores que hacían de su ministerio una competencia con el ministerio de Pablo. Él escribió en el 1:17, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Egoísmo. Esta actitud egoísta basada en la ambición personal deja en evidencia que la persona quiere promover su propio bienestar. Es una actitud egoísta que busca promover la agenda personal a expensas de los demás. El egoísmo es una postura directamente opuesta a la postura de Cristo, aquel que se despojó de sí mismo por el bien de los demás. El egoísmo por parte de los individuos es un gran obstáculo para la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Es tan simple como esto. Cuando una persona piensa en sí misma, no puede seguir a Cristo y por ende divide el cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, cuando somos egoístas nos convertimos en un fuego incontrolable, que no puede detener su voracidad, porque nunca está satisfecho con lo que quema. No hay contentamiento en ese tipo de fuego, lo vemos en California cada vez que hay incendios. Pero en una persona egoísta no hay contentamiento tampoco, así como no hay contentamiento en un incendio forestal. Si somos ese fuego que arde solo para consumir, porque debemos alimentar nuestro fuego centrándonos en nosotros mismos, ¿qué es lo que acabamos haciendo? Incendiando todo lo que tocamos. Lo que dejaremos a nuestro alrededor es bendición, no, cenizas y vacío. Cuando nuestro fuego es incontrolable e insaciable como un incendio forestal, porque somos egoístas, arderemos con fuerza por un corto tiempo.
y nos apagaremos rápidamente una vez que hayamos devastado lo que había alrededor nuestro. El egoísmo, un fuego insaciable. Este tipo de fuego egoísta se alimenta de promover su imagen personal, competir con otros, señalar los errores de los demás para resaltarse a uno mismo. ¿Cuál es el resultado de esto? Cosas quemadas, destruidas, relaciones truncas, devastación, muerte. En cambio, cuando somos un fuego que está centrado en servir a los demás, buscaremos dar calor a los demás. Este es un fuego que está cuidadosamente atendido, que es compartido, que es utilizado para traer luz y vida, que es disfrutado alrededor de una fogata en un campamento. Cuando somos un fuego que está contenido en y por Cristo, todo un bosque de vidas puede prosperar a nuestro alrededor y nadie está en peligro. El fuego del cristiano es esa llama que se satisface en Cristo, no en sí mismo. Y ese es un fuego seguro. Por lo tanto, se hace controlable. El cristiano se convierte en un fuego que da calor a los demás. El cristiano no es un incendio forestal que busca consumir todo lo que toca para poder saciarse. El cristiano es una fogata que une en conversación, que une en aliento. El cristiano es esa chimenea en la casa que da vida al hogar, sobre todo cuando acecha el frío externo y uno puede disfrutar ese momento de calidez con la familia alrededor de esa fogata, que es un fuego seguro, controlado. El cristiano también puede ser comparado con un fuego de antorcha que alumbra el camino hacia la vida, sobre todo cuando la oscuridad se cierne sobre la sociedad. Nuestra luz, nuestra llama debe estar encendida, pero es una llama segura que busca ayudar, que busca controlar, que busca beneficiar al otro. Cuando somos un fuego controlado por Cristo, nos convertimos en algo que sustenta. No somos un fuego que consume. Una cualidad del fuego que consume es que no se sacia con nada. Quemó una casa y ahí va hacia la otra. Pero cuando damos nuestro calor con sabiduría, cuando permanecemos encendidos y lo que nos rodea también está ahí, ¿qué es lo que pasa? Todo prospera. Entonces, a modo de preservar la unidad, de eso estamos hablando, a modo de preservar la vida forestal del seno de la iglesia, debemos evitar agregar a nuestro fuego componentes que hagan de nosotros un incendio forestal que destruye, en vez de ¿qué? De ser una cálida fogata que preserva la vida. ¿Recuerda cuál era uno de esos elementos a evitar que les dije del triángulo del fuego? El combustible era el primero. Y el egoísmo puede ser comparado con el combustible natural que un incendio forestal encuentra, porque el egoísmo puede ser en un sentido comparado con esa vegetación seca que se convierte en nuestra vida cuando no está saciada de Cristo, cuando no está alimentada de Cristo. Cuando le falta el jugo de la vida de Cristo, nos secamos y nos convertimos en combustible que el egoísmo va a usar y puede consumir relaciones. El egoísmo provee combustible a un incendio forestal que consume y destruye, usando ¿qué? Las hojas secas, las ramas, los árboles muertos, el pasto seco, todo material vegetal que arderá fácilmente. Cuanto más combustible haya, más rápido y fuerte se propagará el fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Usando toda esta analogía, esta ilustración, cuidemos de propagar incendios forestales en el seno de la congregación. ¿Cómo hacemos eso? No edifiquemos con madera, heno y paja, como dice 1 Corintios 3:12. No hagamos obras hechas en egoísmo, que llevan gloria a quien las hace y no gloria a Cristo. Esto es bien práctico. ¿Por qué? Porque el egoísmo es uno de esos destructores de la unidad. Y el egoísmo se convierte en combustible de un fuego que es imparable.
Entonces, ahora llegó la hora de considerar el segundo destructor de la unidad del que el Pablo nos advierte. ¿Cuál es? Lo tiene ahí en sus versículos. La vanagloria. Este destructor puede ser comparado con el segundo elemento del triángulo del fuego. ¿Cuál era el segundo elemento del triángulo del fuego? El viento. Y vamos a compararlos. La vanagloria. Esta es una característica igualmente destructiva que también puede ser considerada como la vanidad. Si este es el viento que nos empuja en todo lo que hacemos, estamos en problemas. Si esta es la energía, la razón que nos mueve, si el viento que nos mueve es la vanagloria, entonces estamos en grandes problemas. No debemos estar inflados con el viento de la vanagloria. Este término, vanagloria, proviene de la combinación de dos palabras, vacío y gloria. Y es una gloria vacía, no va a ningún lado, no alcanza nada. Este término Pablo lo usa solamente aquí, es la única vez que es usado en el Nuevo Testamento, y se refiere a la gloria que una persona se otorga a sí misma, pero sin una causa adecuada. ¿Le suena familiar eso? Es una autoevaluación de uno mismo que es exagerada y vacía. Es una alta opinión de uno mismo que carece de fundamento. Pero ahí estamos, vanagloriosos, impulsados por el viento de la vanagloria. Y Pablo va a contrastar a esta persona vanagloriosa con el ejemplo de Cristo en el siguiente párrafo, que si Dios quiere vemos la semana que viene. Cristo no se promocionó a sí mismo, sino que se despojó y se humilló. Entonces Dios lo exaltó. Pero Pablo también advierte contra esta actitud de tener una alta opinión de uno mismo. En Romanos 12:3 nos dice esto, miren, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. No piense más de lo que usted es. Eso es lo más seguro que hay. El gran problema con aquellos que muestran esta vanidad vacía, esta vanagloria, es que a menudo intentan exaltarse a sí mismos, menospreciando a los demás. Porque, como les digo, el concepto que tienen de ellos mismos es más alto que la realidad. Entonces, como la realidad no les permite en su visión, en su entendimiento estar por encima, ¿qué es lo que hacen? Bajan a los demás para sentir que ellos están arriba. Entonces, a menudo intentan exaltarse a sí mismos menospreciando a los demás. Ahora, hay algo irónico en todo esto, en que estos tales autopromotores se sienten inseguros acerca de su valor. Eso es irónico, porque eso es lo que hay en la raíz. De ahí la necesidad de buscar el honor de los demás. Cuando lo que mueve al cristiano es el viento de la vanagloria, esto producirá un incendio incontrolable. Y sabemos que en todo incendio forestal, el viento aporta ¿qué? Oxígeno. Oxígeno que el fuego necesita para mantenerse. Y si la vanagloria es el viento que está impulsando a este cristiano, ¿qué es lo que va a pasar con ese fuego? Porque el oxígeno y el viento empuja las llamas ¿a qué? A nuevas áreas. Difícilmente se va a quedar en el lugar. Está siendo empujado. Entonces no solamente destruye su vida de los que están inmediatamente alrededor, pero sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando. El viento lleva las brasas encendidas que inician ahora fuegos a distancia. De la misma manera, la vanagloria es proyectada a distintas áreas de la vida del bosque de la iglesia. Porque todo lo que la persona busca es hacer algo para su vanagloria, no la gloria de Cristo. Entonces, pensemos en esto. Ya hemos visto dos de los destructores de la unidad. ¿Cuáles? El egoísmo y la vanagloria. Y ahora Pablo nos habla de ellos, ahí en el versículo 3, pero ahora Pablo nos presenta el tercer destructor,
de la unidad. ¿Cuál es? Buscar los intereses propios. El tercer destructor de la unidad, ahora lo encontramos en el versículo 4, y es buscar los intereses propios. ¿Quiere destruir la unidad? Busque los intereses que son suyos nada más. Y eso tiene muchos colores y formas. Yo dejo ahí que usted en su mente piense en cuáles son. Pero este destructor puede ser comparado, ¿sabe con qué? Con las altas temperaturas. Porque las altas temperaturas son los que ocasionan los incendios. Entonces, cuando la persona vive en un estado de egoísmo, cuando la persona vive buscando su vanagloria, está creando las condiciones climáticas que facilitan ¿qué? La falta de armonía en el ámbito en que esa persona se mueve. Está produciendo este ambiente. El buscar los intereses propios no fomenta la unidad, todo lo contrario, promueve el desgaste de las relaciones. Entonces, las altas temperaturas, por buscar los intereses personales, nota que cuando alguien busca su interés personal, hay un montón de energía que se está usando. Bueno, y esto de la misma manera que en la analogía que estamos viendo del fuego, estas altas temperaturas colaboran, digamos, a que todo se queme más rápido, la vegetación se consume, y ahí es cuando vienen otro tipo de problemas aleatorios, secundarios también. Y es que este fuego ahora empieza a consumir la vegetación que antes proveía sombra, proveía solaz. Y esto pasa cuando estos destructores de la unidad, el egoísmo y la vanagloria, ahora sumando este calor que trae el buscar los intereses propios, terminan anulando relaciones. Los árboles, las personas, aquellos que tendrían que estar a nuestro lado, en este bosque de la iglesia cristiana, los árboles que deberían producir sombra y que deberían producir un ambiente donde las relaciones interpersonales florezcan, en su lugar, ¿qué pasa? Son aniquilados por los deseos egoístas, por los deseos vanagloriosos del buscar los deseos personales. Entonces, ahora están esas olas de calores, temperaturas elevadas que secan aún más el material vegetal que había, facilitando que arda con facilidad. Y usted dirá, ya me confundió, está hablando de fuego, de bosques. Hermanos, es una analogía. Estamos hablando de la iglesia. La iglesia es el bosque. El fuego destruye. Y hay distintas maneras en que alimentamos ese fuego de destrucción de relaciones que atentan contra la unidad. Entonces, este calor ambiental que produce buscar los intereses propios, porque eso, quiero que piensen esto, cuando alguien busca los intereses propios, está afectando las relaciones del lugar donde se mueve, ¿sí o no? Entonces, de eso hablamos con una ilustración usando el fuego. Porque el calor ambiental precondiciona un área para que arda más rápido. Entonces, si hay mucha gente buscando sus intereses personales, el área donde se están moviendo, en este caso una congregación local, está expuesta al daño de una manera más rápida. Por eso, en el mensaje Contribuyendo a la Unidad, estamos aprendiendo que debemos evitar 3 destructores de la unidad: el egoísmo, la vanagloria, buscar los intereses propios. Y los estamos comparando con el fuego, que el fuego se alimenta del combustible, el viento, las altas temperaturas. Entonces, cuando nosotros no regamos y mantenemos frescas e irrigadas nuestras relaciones, cuando simplemente nos vemos las caras los domingos, eso no es irrigar nuestras relaciones. Nuestras relaciones se secan. Nuestras relaciones corren riesgo de ser, ¿qué? Pasto seco. Usted no conoce a la persona, lo único que le ve es la cara. No sabe qué pasó con esa persona durante la semana. No tiene la menor idea cuáles son las tentaciones y los problemas con los que está esa persona lidiando. Pero lo peor, ¿sabe qué es? Que por ahí no le importa.
usted está bien, porque estando así, está bien, nadie le pide nada. No me llamen, mejor. Cuanto menos escucho de alguien de la iglesia, mejor, porque no pide nada de mí. Pero ¿sabe qué? Le invito a que se lleve la analogía. Ahora agarre la regadera, cárguela de agua. Cárguela del agua del amor, del cuidado cristiano, de la oración por el otro, del hablar, del involucrarse con la vida de su hermano para regar esa relación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el fuego destructor que trae daño a la unidad, del egoísmo a la vanagloria, buscar intereses propios, quieren atacar, van a encontrar relaciones que no están secas, no están expuestas a las altas temperaturas. ¿Entiende? Van a estar, ¿qué? Mejor. Van a poder resistir las inclemencias de ese tiempo. Entonces, reguémonos en nuestras relaciones, no de distribuirnos, de ir para aquí y para allá, no, de echarnos agua espiritual, refrescarnos espiritualmente. Porque cuando nos secamos, hermanos, nos hacemos vulnerables. Y una vez que estamos expuestos al calor abrasador del egoísmo, que seca toda relación, estamos en problemas. Por eso Pablo, al abrir el versículo 4, comienza a cerrar su explicación acerca de cómo los cristianos deben unirse en causas comunes para vivir juntos que la vida cristiana. De eso se trata, vivir juntos la vida cristiana. Y yo sé que una de las cosas que tenemos nosotros es la distancia. Hay hermanos que vienen de lugares bastante lejos, bastante distantes. Pero, ¿sabe qué? Yo estoy orando de que el Señor, sobre todo para el año que viene, pueda ayudarnos a que eso esté mejor, para que los grupos estén más cerca unos de otros, sin perder la unidad, sin perder la unidad, sin perder la unidad. Entonces, este destructor que deben evitar es no buscar los intereses propios. Es automáticamente eso, no buscar los intereses propios, automáticamente neutralizado por el buscar los intereses de los demás. ¿Usted quiere saber cómo no buscar sus intereses propios? Comience a buscar los intereses de los demás. Y ese es el último de los preservadores de la unidad que estaremos viendo ahora en este segundo punto. Estoy comenzando el segundo punto, preservadores de la unidad. Aquí nos encontramos tres acciones o tres filosofías de vivir la vida cristiana que al aplicarlas, solamente si las aplicamos, estamos contribuyendo a la unidad. Ahora, como que hemos pasado de la parte más negativa, no hagan esto, ahora a la parte más positiva, hagan esto. Hagan esto. Son tres preservadores de la unidad. Actitud humilde, considerar al otro como más importante y buscar los intereses de los demás. Entonces, Pablo nos dice exactamente eso, que para preservar la unidad debemos tener una actitud humilde, considerar a los otros como más importantes y buscar los intereses de ellos. Para contribuir a la unidad debemos consistentemente practicar estas tres actitudes, estas tres acciones, estas tres filosofías de vivir la vida cristiana. Son tres cosas que podemos hacer para contribuir a la unidad y usar nuestro fuego para preservar la vida, no destruirla. En el caso de contribuir a la unidad, Pablo nos aconseja tener una conducta humilde, considerar al otro como más importante que nosotros. Y siguiendo con nuestra analogía, hay tres cosas que podemos hacer para evitar el incendio forestal. Ahora vamos a ver, ya dijimos qué no hacer, ahora qué hacer. En el caso de los incendios forestales, hay tres elementos que los evitan. Y vamos a usar esa analogía para ver cómo se ven esos tres elementos para que nosotros evitemos ¿qué? Destruir la unidad y la preservemos. Entonces, los tres elementos son, por ejemplo, ¿cómo se para un fuego? Con humedad, con barreras cortafuegos o barreras naturales. ¿Vieron cuando uno hace, digamos, una fogata que ahora le ponen unas piedras alrededor?
¿Por qué piensan que es eso? Esa es una barrera para que el fuego no se propague. Y la otra acción es una vigilancia, tener una vigilancia, digamos, comprometida, una acción humana responsable para evitar los fuegos. Entonces debemos, llevando esto a nuestro tema de contribuir a la unidad, debemos ser vigilantes para preservar la unidad. Entonces, comenzando con tener una actitud humilde, que ese es el punto A de nuestro punto 2, que es preservadores de la unidad. Bueno, tener una actitud humilde es el contraste natural a actuar de acuerdo a las ambiciones egoístas. Fíjense, hablamos al principio del egoísmo. ¿Ahora qué? De tener una actitud humilde. El egoísmo hay que evitarlo, tener una actitud humilde, eso es lo que debemos hacer cada día. Porque la humildad es la principal cualidad personal que promueve la unidad. Si escuchó eso, la humildad es la principal cualidad personal que promueve la unidad. Es esa mentalidad positiva, semejante a la de Cristo, que se considera, digamos, a sí misma de manera adecuada, especialmente en lo que respecta a Dios, pero también en lo que respecta a los demás. Es una mentalidad sin pretensiones, modesta, sin ostentación. Y Pablo, por ejemplo, utiliza este sustantivo de mostrar esta humildad, lo utiliza de manera similar, por ejemplo, en Efesios 4:2, cuando escribe que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Luego, en Colosenses 3:12, Pablo también usa ese concepto de humildad. Escribe entonces: ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. La humildad permite a una persona considerar a los demás más importantes que a uno mismo. En las Escrituras, esta humildad es una fuerza moral, es una integridad que debemos tener. Y fíjense que para los creyentes filipenses a quienes Pablo le está escribiendo, el uso de esta palabra en un sentido es sorprendente para ellos. ¿Por qué? Porque esta palabra humildad normalmente solo se usaba para aplicarla ¿a qué? A los esclavos. Nadie usaba esa palabra para hablarle a estos orgullosos ciudadanos de esta colonia romana que era Filipos. Pero Pablo la usa acá. Es más, miren, los escritores griegos contemporáneos de ese tiempo hablaban de la humildad como una característica negativa, algo que la persona debía superar, eso era malo. Pero ellos decían, estos escritores, como que veían a la humildad como algo que daba vergüenza, algo negativo. Por ejemplo, un esclavo que se consideraba pobre, incapaz e indefenso. Esa era la imagen de la humildad. Y bueno, es exactamente como Dios nos quiere, que entendamos que somos esclavos de Cristo, doulos, esclavos de Cristo. Y debemos, sí, considerarnos pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu. Debemos considerarnos incapaz, porque aparte de mí, nada podéis hacer. Eso es lo que somos. Luego que todo concluya, ¿qué nos dice el Señor? Nos va a tratar como esos esclavos inútiles. Y no, Él no lo dice, no lo va a hacer de una manera desamorada. Es que es poner las cosas en su lugar. Pero Él nos dio el ejemplo. Vino y vivió como un esclavo. La humildad como ejemplo de inferioridad era lo que estos griegos tenían en mente, lo que estos filipenses tenían en mente, y Pablo les dice: sean humildes. ¿Quieren conservar la unidad? ¿Quieren preservar la unidad? Actúen humildemente. Ahora, como verán, el concepto bíblico de la humildad es muy rico. La persona humilde se ve a sí misma en una relación adecuada
con Dios. No es que se está menospreciando, no es que se está viendo a sí misma como menos de lo que es. No, es simplemente que aquel que es humilde delante de Dios, confía en Dios creyendo que Dios escucha sus oraciones, que completamente confía en Él, como fue el caso de nuestro Señor Jesús. Jesús no se veía a sí mismo como incapaz e indefenso, pero Él entendía quién Él era en relación con su Padre y confiaba en Él completamente. Y bueno, Él cumplió su destino a través de ¿qué? De la obediencia que este espíritu humilde también le otorgaba hacer. Entonces, hermanos, la humildad no es menospreciarse a uno mismo, sino verse a uno mismo correctamente. Sea humilde. Es algo que me digo a mí mismo. En relación con Dios, seamos humildes, pero también en relación con los demás. Y volviendo, yo sé que estaba esperando eso, a la analogía de los fuegos, la humildad es ese elemento que previene los fuegos forestales. ¿En qué sentido? Previene la destrucción. En el caso de los incendios es la humedad. Es parecido. La humedad, tanto en el ambiente como la vegetación, evita que el fuego se propague. Y ya hablé algo de esto. ¿Cómo podemos equiparar la humedad que previene los fuegos forestales con nosotros? Que nosotros tenemos que tener vidas que justamente estén preparadas somos una comunidad de pecadores redimidos. Cuando alguien viene y nos ofende, ya estar húmedos, no estar secos, estar llenos del Espíritu de Dios para saber aceptar que el pecado del hermano sobre nosotros, con una actitud preparada para perdonar. Entonces, la presencia, por ejemplo, del agua en el aire, lo que es llamado humedad relativa, hace más difícil que el fuego se inicie o que se propague. Esto en los incendios forestales. O sea, cuanto más humedad, menos riesgo de incendio. Entonces, cuanto más humildad, menos riesgo de división. Cuanto más humildad, menos riesgo de división. ¿Quiere usted contribuir a la unidad? Esté húmedo, esté humilde. Ahora Pablo nos presenta con el segundo elemento a considerar, y es considerar a los demás como más importantes. Es en la actitud de humildad que ahora debemos considerar al otro como más importante que a nosotros mismos. Y en nuestra analogía del fuego y cómo manejarlo para que preserve vida y no destruya, considerar al otro como más importante es como aquella barrera cortafuegos, como le mostraba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si Dios quiere, este fin de semana vamos a estar alrededor de la fogata, pero esa fogata tiene una contención natural. ¿Cómo se ve esto en lo que estamos aprendiendo de contribuir a la unidad? Bueno, esta es una barrera que es creada para que el fuego no pueda pasar y seguir consumiendo. Por lo tanto, a modo de contribuir a la unidad, debemos tener la convicción, aplicar la filosofía de que vamos a tener límites bien claros. De nuevo, no solamente estar húmedos, estar preparados. Oh, y tal hermano, me parece que me dijo esto. Oh, le parece. O por ahí sí se lo dijo, lo ofendió. Esté preparado para eso. Somos un manojo de pecadores redimidos que todavía estamos siendo transformados por Dios, que estamos siendo santificados día a día. ¿Y sabe qué? Tristemente, vamos a pecar todavía los unos contra los otros. Entonces, la barrera que ponemos para contribuir a la unidad, para preservar la unidad, es ¿qué? Considerar al otro como más importante. Uy, me dijo algo hiriente, pero voy a pensarlo mejor. Y le voy a dar un tiempo para luego darle un llamadito. Che, ¿en serio me dijiste esto? Joás, ¿verdaderamente crees esto de mí? No seas malo, ¿no? Y ahí me empiezo a hablar con él de otra manera, ¿no? Y uso a Joás porque sé que él tiene un corazón hermoso. Pero bueno, pero el punto es este, tenemos que estar preparados, hermanos. Esto no nos tiene que sorprender. Oh, la hermana me parece que me miró mal. Por ahí la hermana tenía una pajita en el ojo. ¿Se entiende?
Pero bueno, estar preparados, aplicar esta filosofía de que vamos a tener esta actitud para poder impedir que el fuego devorador del egoísmo, de pensar en nosotros, me ofendió, no vio mi gloria, la vanagloria. Entonces nos sentimos atacados y en vez de buscar los intereses del otro, estoy buscando mi interés propio, mi orgullo. ¿Cómo que me habló así? Eso va a destruir la unidad. Pero estamos viendo cosas que podemos hacer para preservar la unidad. Y Pablo le exhorta a los creyentes que se enfoquen en otros, en la comunidad de fe en la que están, de una manera que es consciente y decidida. ¿Para qué? Para darles una consideración, para darle atención, para darle un trato que es debido. En vez de estar ocupados con nosotros mismos y con nuestros deseos personales, los creyentes debemos considerar las necesidades de los demás. Y eso tiene que ser algo que ya está construido alrededor de nuestra personalidad para que nuestro fuego del egoísmo, de la vanagloria, de buscar los intereses propios, no se expanda. Los creyentes debemos considerar las necesidades de los demás. Muchas veces estamos más pendientes de qué es lo que los demás piensan de nosotros, de cómo nos ven, de lo que tenemos que estar pensando. A veces estamos más consumidos en contestar la pregunta de qué es lo que quiero para mi vida también, ¿no? Y bueno, y les digo, yo también lidio con ese tipo de cosas, ¿eh? No crean que no. Pero en la economía de Cristo debemos considerar al otro como más importante que nosotros. Entonces, quiero que observemos lo siguiente. Si bien la expresión al otro, considerar al otro, figura solo aquí en Filipenses, esta es una expresión que Pablo usa más de 40 veces en sus epístolas. Generalmente usa la expresión para exhortar a cómo es que los creyentes deben tratar a sus hermanos creyentes. Un tiempo le di a Jaden el libro y él lo estuvo leyendo también. Nosotros lo usamos como, libro para hacer el devocional en casa. Excelente libro. Y habla de eso, los unos a los otros. Entonces, para una persona que tiene en humildad el concepto correcto acerca del valor que él tiene ante los ojos de Dios, este concepto de tratar a otros como más importantes que a sí mismo va a ser algo que es posible. El pequeño mundo de nuestra mente a veces que está tan volcada en nosotros mismos, mirándonos hacia adentro, la atención la tenemos que poner hacia afuera, hacia los demás. La unidad dentro de un grupo es solamente posible cuando los individuos se vuelven humildes, se vuelven abnegados. Las personas se vuelven humildes y desinteresadas cuando consideran que los demás son más importantes que ellos. Y quiero aclarar eso. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Bueno, a que usted los va a ver como que están en una posición, que requieren su atención inmediata. Entonces, una aclaración ahí, no es que usted va a descuidar sus obligaciones, no. Pero van a haber ocasiones bien específicas donde su atención tiene que estar en el otro. Pablo le decía a los creyentes que debían considerarse unos a otros como superiores, si quiere verlo así, a ellos mismos. Y en un sentido no es que los demás sean intrínsecamente, naturalmente superiores a nosotros, sino que debemos considerarlos como más importantes y sobre todo basado en el momento. Debemos usar la sabiduría que Dios nos da para poder ver. O sea, sin menospreciarnos a nosotros mismos, debemos nosotros ¿qué? Mirar a los demás también para edificarlos. Ese es el punto. Entonces, vamos a ver algo más respecto a este tema, considerar al otro como más importante. Era tan impactante lo que Pablo estaba enseñando con eso, que vamos a dar un caso bien específico. Él está hablando de que una persona de alto estatus social, ahora una persona que poseía la ciudadanía romana, que tenía todos los privilegios, ahora debía considerar a un esclavo que trabajaba en su casa aún por encima de él o de ella. Y hay un caso bíblico que lo vemos en el libro de Filemón,
donde eso pasa, luego que Onésimo vuelve, luego de haber robado, de haberse ido, de que Pablo lo manda de vuelta, ¿sabe qué? ¿Qué hace Filemón? En un sentido sigue congregando la misma iglesia, y Onésimo, dice la historia de la iglesia, que luego pasa a ser pastor de esa iglesia. Imagínense eso. El mismo esclavo que le robó y que luego Pablo manda de nuevo. Increíble, pero esta es la economía del Señor, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que en Cristo somos familia y nos tenemos que tratar como tal. Entonces, el tema de poner a otros primero es algo que Pablo ejemplifica en su carta. Pone de ejemplos, por ejemplo, en el capítulo 2, 6 al 8, presenta a Cristo como ejemplo. Pero en el 1:25 habló de él mismo, de que él estaba dispuesto a seguir viviendo y no morir, no ir con el Señor para servirles. En el 2:17 habla de que él está predispuesto a sufrir a modo de servirles, poner a los demás primero. Luego en el capítulo 2, 20 al 23, Pablo presenta a Timoteo como ejemplo de alguien que busca los intereses de los demás. Y en el 2, 27 al 30 presenta a Epafrodito como un ejemplo de alguien que está dispuesto a morir si es necesario, a modo de servir a los creyentes. Entonces, en el 3, 18 y 19 también, ¿qué dice? Que debemos evitar lo que muchos hacen y es servir a sus propios apetitos. Ahí nos da el ejemplo negativo de lo que no es considerar al otro más importante. Entonces, ahora vamos a ver la última acción que debemos adoptar como filosofía de vida. Y esto es parte, sería el punto C, si está tomando notas, de lo que es el punto número 2, preservadores de la unidad. En el punto 2 vimos el punto A, que es tener una actitud humilde, el punto B, que es considerar al otro como más importante, y ahora, punto C, buscar los intereses de los demás. Aquí nos encontramos la tercera acción. Pablo nos dice que para preservar la unidad debemos activamente buscar lo que beneficia al otro. Y en la analogía de evitar los incendios forestales que destruyen, sino ser un fuego que contiene, lo que está contenido y que da vida, este tercer elemento se puede comparar a eso que hacemos para evitar estos siniestros. ¿Qué es? Ser vigilantes, tener una acción humana que es responsable. Y así como se hace con los fuegos, debemos hacerlo con la actitud que tenemos que tener para contribuir a la unidad. Por ejemplo, miren, las campañas de prevención, la detección temprana del humo, el control de las fogatas, las quemas reguladas, educación ambiental, todo eso ayuda ¿a qué? A evitar que por descuido o por negligencia estos incendios se formen. En otras palabras, llevando eso a la vida espiritual de la congregación, cuanto más conciencia y control tenemos, cuanto más cosas nosotros hacemos decididamente, sabiendo por qué lo hacemos, menos incendios en las relaciones vamos a experimentar. Entonces, para nuestra aplicación de cómo contribuir a la unidad, cuanto más conciencia y control tenemos de nuestro egoísmo, cuanto más conciencia y control tenemos de nuestra vanagloria, cuanto más conciencia y control tenemos de que no debemos buscar nuestros propios intereses, más controlados tendremos nuestro fuego, a modo de convertirnos en ¿qué? En una fogata espiritual que fomenta la unidad, que preserva las relaciones, que honra a Dios contribuyendo a la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, cuando actuamos de esa manera vamos a mantener el cuerpo de la iglesia arropada en un ambiente de calidez, en vez de ¿qué? De incendiarla y destruirla. Entonces, para concluir, concluyamos aquí. En primer lugar, no quiero seguir echando leña al fuego. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas y la vida de nuestra congregación? Bueno, unámonos en torno a objetivos comunes para la vida cristiana. Estemos atentos a las necesidades de los demás. Busquemos la manera de ser de servicio a nuestros hermanos y hermanas. Esto contribuye a la unidad. Entonces,
Para poder hacer eso, prestemos mucha atención a nuestra vida, pero también prestemos atención a la vida de los demás, a su salud emocional, a su salud espiritual. Compartamos con nuestros hermanos y hermanas. No seamos solamente un llamadito por teléfono, 5 minutos. Busquemos intencionalmente compartir tiempo. Las iglesias locales, del tiempo que Pablo está escribiendo en Filipos, ¿escuchó lo que dije? Eran iglesias locales. Difícilmente iba a haber alguien que venía de 80 a 100 millas. Porque eso no solamente basta, hace muy bien en venir los domingos, pero necesitamos vernos durante la semana, ver cómo estamos, alentarnos, vivir la vida cristiana juntos. Vivir la vida cristiana juntos. Entonces, de este púlpito, claramente van a escuchar que si usted conoce una iglesia de sana doctrina más cerca de donde usted está, adivine qué le va a decir este pastor. Únase ahí, porque usted tiene dones, capacidades, talentos dados por el Espíritu Santo de Dios que tiene que estar usando en servir a ese cuerpo. Gloria a Dios de que está acá, ¿no? No se enoje y no se vaya, ¿no? Pero es importante el concepto de la iglesia local, porque debemos prestar atención a la vida de nuestros hermanos, compartir tiempo con ellos. Debemos cuidar de nuestros hermanos, fijarnos en sus vidas. Entonces, alentémoslos, alentemos a nuestros hermanos, ganemos su confianza, ganemos su amistad. ¿Para qué? Para poder compartir la palabra de Dios con ellos. No se haga amigos para luego dar su opinión, no, comparta la palabra de Dios. No en un espíritu de autopromoción, no, mira, yo sé, puedo abrir la palabra y te doy, te aconsejo. No en ese espíritu, no haciéndonos los sabiondos, sino compartamos la palabra de Dios con ellos en humildad, con un espíritu humilde, sin buscar la vanagloria, haciéndolo para la gloria de Cristo, contribuyendo así a la unidad de la iglesia. Así que, hermanos, contribuyamos a la unidad. Evitemos estos destructores de la unidad, el egoísmo, la vanagloria, buscar los intereses propios. Preservemos la unidad al trabajar en tener una actitud humilde, considerar al otro como más importante que nosotros mismos y buscar los intereses de los demás. Esto glorifica a Cristo y edifica la iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias por el modelo, el ejemplo que nos dejó Cristo, que nos dejó Pablo, que nos dejó Timoteo, que nos dejó Epafrodito. Gracias, Señor. Ayúdanos a contribuir a la unidad para tu gloria y honra y la edificación de tu iglesia. Amén.